Aquí estamos en el último módulo de esta clase sobre derechos, poder judicial y migraciones. Es la parte de acceso a la justicia, el módulo 6. Nuevamente la estructura de este módulo es similar a de los anteriores. La parte con el estado del arte, un poco las investigaciones, qué es lo que se sabe sobre acceso a la justicia y qué se sabe sobre acceso a la justicia de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo en particular. ¿Cuáles son los obstáculos que se encuentran en el acceso a la justicia en general, pero en particular aplicado a estas personas? Y después algunas conclusiones, algunas líneas para seguir pensando, para tener el debate, para poner sobre la mesa de discusión. En cuanto al estado del arte, cómo estamos en general con el acceso a la justicia, desde la investigación se hace notar que hay una gran escasez de trabajos empíricos, o sea, de trabajo de campo, de conocimiento de primera mano. En general se sabe poco. Por supuesto, esto comparte las dificultades para investigar en derecho, las dificultades para investigar el Poder Judicial como objeto de estudio y en general el acceso a la justicia es un tema que en los últimos años ha llamado la atención. Para el aspecto de migraciones en particular, los estudios llaman la atención sobre el escaso acceso a la justicia por parte de las personas migrantes. Entonces, más allá de lo que indican las investigaciones, lo cierto es que las personas migrantes tienen un acceso limitado, esto se ha reconocido, lo cual no permite traer muchos elementos de discusión para saber qué es lo que está pasando. También se hace notar que pocos casos relativos a personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo llegaron a altas esferas judiciales. Lo que ocurre con esto, por ejemplo, es que muchas sentencias de primera instancia no son publicadas, entonces no es posible conocer qué es lo que ha ocurrido a menos que se vea el expediente. Entonces, el hecho de que pueda atravesar distintas etapas en la instancia judicial no solo hace una mayor visibilidad del caso, sino a que se pueda acceder a conocer lo que está pasando. Ahora, para el caso concreto de acceso a la justicia de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, hay varias causas por las cuales las investigaciones son limitadas y el acceso en sí es limitado. Les contamos un poco lo que sale de las investigaciones. Lo primero es que, por ejemplo, en Argentina, pero ocurre en muchos países, hay tasas administrativas para apelar. Entonces, esto es más que una intención recaudatoria. Lo que se ha llamado la atención es que tiene más bien un efecto disuasivo. O sea, no solo se suma a lo engorroso, a la dificultad del trámite, sino que hay que pagar una tasa. Bueno, la intención es un poco limitar entonces el acceso a la apelación. La segunda cuestión por la cual se llama la atención de que no hay acceso a la justicia y tampoco se sabe mucho es la no revisión judicial de las causas que salen de Dirección Nacional de Migraciones. Esto, que es algo que les contaba en los módulos anteriores, que ya venía con anterioridad a la Ley de Migraciones actual, se ha mantenido después del 2004, sobre todo en la vía del amparo. Los amparos son rechazados casi sistemáticamente. También hay otra cuestión de la no judiciabilidad o la no justiciabilidad de las cuestiones administrativas. En esto la región es bastante pareja en el siguiente sentido, de no inmiscuirse o inmiscuirse lo menos posible en las cuestiones administrativas. Sobre esto pueden leer, por ejemplo, la bibliografía obligatoria, van a encontrar una pequeña sección en el libro Sociología Jurídica Crítica de Boaventura de Sousa Santos, donde él habla sobre la situación, cuenta un poco la historia y cómo llegamos a una caracterización que es bastante duro con respecto a la caracterización del Poder Judicial que hace ahí. En cuanto a esta reticencia a intervenir, a fiscalizar, a controlar en definitiva la actuación de la administración. Otra gran causa son los que están derivados de la situación irregular en que se puede encontrar la persona, por esto que decíamos de la invisibilización del aparato estatal o de lo que entienden como estatal, que esto, por ejemplo, puede suponer un desafío, sobre todo en países que están tratando de hacer un cambio en el entendimiento o en los puntos de partida para entender la migración, entenderla en términos de derechos. Lo que antes era un estado expulsivo, un estado persecutor, un estado donde el hospital te denunciaba, donde la escuela también tenía la obligación de denunciar, a un estado que ahora no solo no te puede denunciar, sino que sus operadores tienen la obligación de informarte para regularizar tu situación migratoria. Y esto
en la órbita de más lo estrictamente jurídico de los procesos, se da de que es el Estado, o sea, mirándolo de manera monolítica, de la manera desde la percepción de la persona. El Estado es el que dicta la orden de expulsión y el Estado mismo es el que organiza el sistema jurídico de defensa gratuita. Entonces, más allá de que claramente el Estado no es monolítico, que el Estado tiene estas luchas de poder, luchas que se ven en la misma ley de migraciones, que tiene una primera parte muy rica en derechos y otra parte es casi un calco de la ley planteada en un paradigma de seguridad previo. Estas luchas de poder se suelen escapar a la percepción de las personas migrantes que tienen que acceder a esto, sobre todo en una situación irregular. En este sentido, este planteo de que la política pública es en realidad la política del día a día y de que para esa persona el Estado es la persona que tenés del otro lado del mostrador es muy fuerte y es como un elemento que tenemos que pensar para el acceso a la justicia. El último ítem de varios que podríamos mencionar es que para acceder a la justicia realmente hay que tener en cuenta que los procedimientos administrativos de migraciones son burocráticos. En este sentido comparten todas las características de la burocracia ya descritas por Weber. Son poco sencillos, son papelísticos, son de difícil acceso incluso para los, por ejemplo, profesionales del derecho que no hacen migraciones. En este sentido, rescatamos algo que mencionábamos en el primer módulo, ¿no? que el campo migratorio en el aspecto de derecho tiene una inflación legal, es un derecho frágil de resoluciones, de memorándum que van cambiando, a veces en una competencia por la inteligibilidad. Entonces esto mirado desde la persona migrante representa una complejidad incluso todavía mayor. Para seguir como pincelando este estado del arte en el acceso a la justicia, algo que también mencionábamos es que el principal punto de partida está en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Digo, principal punto de partida, siempre haciendo esta mirada desde los estándares de derechos humanos en la región, y que se ha reconocido, por ejemplo, en el caso Cantos con Argentina, que es el artículo que consagra el derecho de acceso a la justicia. Ahora bien, hay definiciones amplias de acceso a la justicia y hay definiciones restringidas, y ya esto volvemos al campo de los aportes desde la academia. Una definición amplia apunta de que el acceso a la justicia es a la justicia, a derechos, en realidad a un acceso a la resolución de conflictos, ¿no? Entonces incluye mecanismos no judiciales, mecanismos alternativos de solución de conflicto, cualquier otra articulación que no necesariamente es judicial. Y una definición restringida está pensado como un acceso a la tutela judicial efectiva, que es a lo que va específicamente este último módulo porque estamos concentrados en el Poder Judicial. También hay que decir que el acceso a la justicia es un derecho y lo interesante es que frente a este derecho el Poder Judicial es un servicio público de impartición de justicia y las personas serían sus destinatarios finales. Esto que parece un dato menor, citado por ejemplo en una investigación de Stefano, lo que hace es plantear otra mirada, otro abordaje. Él menciona en este libro, por ejemplo, cómo los juzgados están organizados para los mismos miembros del Poder Judicial. Las mesas de entrada son pequeñas, no hay sillas en la sala de espera, se está de pie, mientras que los del mostrador hacia atrás, los despachos de los jueces son grandes, las salas de audiencia, no está pensado para el usuario del servicio de justicia, sino está pensado desde la misma órbita judicial. Entonces, pensar el acceso como un derecho implica también pensar el Poder Judicial como un servicio público para este destinatario final, que es la persona, en este caso migrante, refugiado, solicitante de asilo. Ahora, ya para ir promediando, dentro de esta caracterización hay 3 etapas en el acceso a la justicia que nos van a permitir analizar punto por punto cómo viene a articularse esto sobre las personas no nacionales. Primero hay una etapa de identificación, después una etapa de movilización y finalmente una etapa de sostenimiento. Cada una de estas etapas tiene obstáculos específicos y muchos son comunes a grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, esto es importante porque a veces los estudios en migraciones marcan ciertos ítems o ciertas problemáticas como aquejando a personas no nacionales, a personas extranjeras en general o incluso a ciertas comunidades, cuando en realidad son compartidas por otros grupos en situación de vulnerabilidad, de escasos recursos económicos, de marginalidad de algún tipo. Entonces, esto nuevamente vuelve a ser una interseccionalidad que hace que tengamos que mirar más finamente desde los derechos humanos. Ahora, estas etapas están condensadas en un cuadro: la etapa de identificación, la etapa movilización y la etapa sostenimiento.
En la etapa de identificación tiene 3 grandes componentes. El primero es que el punto de partida para el acceso a la justicia es decodificar en términos de derechos la situación que uno está atravesando. ¿Qué quiere decir esto? Primero hay que pensar en términos de que yo tengo un derecho con respecto a un conflicto. Esto para las personas migrantes es particularmente clave porque hay una naturalización bastante extendida de muchas situaciones de explotación a las que son sometidas. Primero hay una situación de naturalización del hecho de ser extranjero en un país que no es propio, ¿no? Esto ya está planteado desde el orden estatal. Pero además hay otras situaciones de naturalización en las condiciones de trabajo, condiciones muy duras de trabajo. Recordemos que acá está el concepto de 3D, que está formulado en inglés, 3D, que las personas migrantes, sobre todo trabajadores migrantes, están sometidas a trabajos dirty, demanding and dangerous, ¿no? Sucios, demandantes, sobre todo físicamente, y además peligrosos. Entonces hay una naturalización con respecto a las situaciones de trabajo, a la extrema flexibilidad o a las condiciones en las cuales trabajan para, por ejemplo, enviar remesas. Entonces hacer este ejercicio de mirar la situación desde otra manera es toda una etapa, es una etapa clave e inicial para poder acceder a la justicia. El segundo componente de esta etapa de identificación son en realidad los bajos niveles de alfabetización legal en general. O sea, a muchas poblaciones marginales les es aplicable y a las personas migrantes en particular. Imagínense una persona que desconoce el ordenamiento legal, desconoce el idioma, desconoce el ordenamiento legal, desconoce sus derechos. Esto es algo que, por ejemplo, para el caso argentino, a partir del giro que se hizo en el 2004 con la ley de migraciones, fue algo que salió siempre. Las personas desconocen los derechos que han sido consagrados en la ley. Esto requiere de una estrategia estatal para difundir, pero sobre todo para empoderar. En la etapa de movilización hay tres grandes rubros. Primero hay que tomar la decisión de accionar. Después de que pasamos la etapa de identificación, de yo desnaturalicé la situación, la traduje en derechos y además en un derecho que es exigible, tengo que decidir ejercer esta exigibilidad. Entonces esta decisión de accionar requiere, por ejemplo, saber literalmente a dónde ir a pedir qué. Requiere además de un ejercicio de transformación. Los estudios de acceso a la justicia dicen que la disputa es en realidad una construcción social y hay agentes de transformación que ayudan a darle forma a esto, en el sentido más lato de te conviene accionar, no te conviene accionar, a dónde vamos a ir, cómo lo buscamos, qué gano, qué pierdo, algo que por ejemplo se ve en el trabajo de las defensorías, no solo de la Defensoría de Migrantes, sino de las defensorías en general. ¿Cuál es el costo-beneficio de resolver una situación concreta a una persona y litigar el caso para que pueda servir a otras? Porque litigar el caso tiene un costo en tiempo, en dinero, en expectativa de resolución, que si bien puede servir para los otros casos, hay una persona en concreto involucrada en esto. Entonces, para las personas migrantes, sobre todo por los resultados que se han logrado, sobre todo mirando la experiencia argentina de magros resultados de protección judicial, da lugar a pensar, bueno, yo hice la desnaturalización, lo traduje en derechos, ahora a la hora de accionar, ¿cuál es mi relación? Esfuerzo, porque hay que sostener el proceso, que esta es la tercera etapa, con los resultados. Esto justamente, lo del sostenimiento, es la última etapa identificada en el acceso a la justicia. Primero, que llevar una reclamación requiere tiempo y requiere recursos. Pensemos nuevamente, las personas migrantes se suelen definir claramente por la figura laboral, en el sentido de que están fuertemente llamadas por el mercado. Esto impide muchas veces acceder a un servicio de justicia que, lo marca alguna investigación, atiende de 7:30 a 1:30 o cuanto mucho hasta las 3 de la tarde. Son horarios y muchas veces indisposibles, 45 días al año está de vacaciones. Digo, esto no es un reparto de culpas, es pensar cómo está estructurado el sistema para repensarlo en función de es un servicio público. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en la parte de sostenimiento, de llevarlo adelante, es cómo se articula la firma de poderes
por ejemplo, en las instancias de patrocinio, con el empoderamiento de las personas. El empoderamiento es un punto importante en los estudios de acceso a la justicia, de apropiarse del proceso, de revertir esta expropiación legal de la que hablaba, por ejemplo, Bourdieu, ¿no? Que pasa a ser un conflicto de profesionales y que después se devuelve la respuesta, con cuestiones prácticas de, bueno, firmamos un poder y así llevamos el proceso adelante más rápido, ¿no? Tenemos que pensar un poco esta tensión. Y en cuanto a los obstáculos, esto ya para terminar, hay una serie de obstáculos que no necesariamente se insertan en cada etapa, sino que pueden ser transversales. Hay obstáculos socioculturales, por ejemplo, lo que decíamos de la naturalización de muchas situaciones de explotación. Hay obstáculos geográficos, por ejemplo, muchos servicios de justicia están concentrados, los tribunales suelen estar concentrados, entonces una buena estrategia es justamente la descentralización, el acercamiento territorial de los servicios públicos, en este caso el Servicio Público de Justicia. Hay obstáculos económicos, el proceso tiene costos, decíamos de las tasas administrativas, pero también hay tasas en lo judicial, más allá de que se puedan tramitar, por ejemplo, beneficios de litigar sin gastos, de todas maneras requiere un esfuerzo económico. Y hay obstáculos institucionales, por ejemplo, los que mencionábamos del horario de atención, de los 45 días al año que está cerrado. Y además hay un obstáculo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso del lenguaje judicial, que a esto se suma toda la parte de obstáculos burocráticos, de inflación legal. Bueno, hay un lenguaje judicial que es poco asequible y que hay toda una movilización al respecto, es poco asequible a muchas poblaciones. Esto sería como el final, esto es efectivamente el final de estos 6 módulos de la clase de Derechos, Poder Judicial y Migraciones. Tratamos de hacer un raconto de todo el campo jurídico, de todo el campo de las investigaciones, pero sobre todo de varias cosas que tienen que estar en discusión, en particular para la gente que se está formando. Gracias.